Jamendo.com. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la conferencia titulada La pobreza vista desde el ecologismo, pistas para encarar desafíos energéticos, ambientales y sociales. Bueno, mi nombre es Mario Burgui, soy profesor de la Universidad de Granada y tengo el placer de presentar esta tarde esta conferencia que forma parte del ciclo ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Justicia Global, un enfoque holístico, que está compuesto por 3 cursos y 6 conferencias como esta, cuyos vídeos pronto podréis encontrar, los vamos a tener disponibles en el canal de el Centro de Iniciativa de Cooperación Internacional de Desarrollo de la Universidad de Granada, el CICODE, que es quien organiza este ciclo. Bueno, el objetivo de este ciclo es dar a conocer los objetivos del desarrollo sostenible, analizando su carácter integrado, indivisible y a su vez reflexionando sobre sus logros, sus virtudes, pero también sus límites y sus desafíos. Y concretamente, esta conferencia se vincula específicamente con el ODS número 1, dedicado al fin de la pobreza, a combatir la pobreza, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS número 7, denominado Energía asequible y no contaminante. Hoy tenemos el placer de contar con Luis González Reyes para hablarnos de este tema, miembro de Ecologistas en Acción desde su fundación, donde además fue secretario y coordinador, y socio y colaborador de otras instituciones, como por ejemplo Garúa, Sociedad Cooperativa, una cooperativa donde trabajan en la formación y la investigación en temas relacionados con el ecologismo y la pedagogía. Entonces, bueno, sin más ya por mi parte, dar las gracias a la organización del CICODE, a todos los asistentes y a Luis por su participación. Os dejo con el ponente. Pues buenas tardes, muchas gracias Mario por esta presentación, muchísimas gracias a CICODE por organizar el curso e invitarme. Siempre es un privilegio hablar y que te escuchen, así que bueno, pues hoy me habéis concedido este privilegio, pues del que espero que os podáis aprovechar también un poco sacando algún tipo de aprendizaje. Voy a utilizar una presentación, así que dejaréis de ver así mi pantalla, mi cara completa, ¿no? Y tendremos la presentación. Y esto implica que si en algún momento dado queréis interrumpirme o queréis hablar, pues no pidáis la palabra, no escribáis por el chat, porque no voy a poder ver ninguna de las dos cosas, sino directamente abrir el micro y poner vuestra voz sobre la mía. Bueno, pues como comentaba Mario en la introducción, vamos a abordar la pobreza vista desde el ecologismo. Y una primera aproximación va a ser trabajar sobre 3 conceptos y la interrelación entre ellos: el de pobreza, el de miseria y el de medio ambiente. Y os voy a lanzar una primera pregunta. Os voy a poner 2 bloques de imágenes con 2 tipos de personas y os planteo si estas personas son pobres o no son pobres. Este sería el primer bloque de imagen, con una serie de personas que veis ahí. Y este sería el segundo bloque de imágenes, con otras personas, ¿no? Con otras situaciones, pues en algunos casos distintas de las anteriores que acababais de ver. Bueno, de acuerdo con el Banco Mundial, todas estas personas, tanto las del primer bloque como las del segundo, son pobres, pues ganan menos de 1,9 dólares al día. Pero claro, parece que la vida de unas y de otras no es exactamente igual. ¿Qué hace que unas vivan de manera miserable y otras podríamos imaginarnos que lo hacen de forma digna? ¿Qué diferencias hay entre un bloque y el otro? ¿Alguien se anima? Pues yo creo que depende cómo lo veas, porque por ejemplo en la segunda imagen, si se consideraría una tribu indígena, pues básicamente el medio con el que se relaciona, visto desde el ecologismo, y el que modifica es la naturaleza, por lo que no están acostumbrados, por ejemplo, no acostumbrados, sino que directamente no viven en el medio de la industrialización, por ejemplo, entonces es diferente, creo. Vale, ahí va una... Yo creo que hay una pista importante. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra aportación? Que lo que son los pueblos indígenas, pues
viven de los recursos naturales y lo hacen de una manera sostenible, ¿no? O sea, guardándolos y protegiéndose. O sea, mientras que el otro grupo pues está en total mendicidad, no tiene recursos a su alcance, como los pueblos indígenas. Está relacionado con la intervención anterior, pero yo creo que afina más y deja la idea como más clara y más centrada. ¿Alguien más quiere intervenir? En la segunda imagen se podría decir que tienen cubiertas sus necesidades básicas y la primera no. Efectivamente, ese es otro elemento también bastante importante de esto, ¿no? De alguna manera podríamos decir que hay alguna diferencia entre miseria y pobreza, es decir, entre, bueno, tener un acceso a dinero, ¿no?, bajo, que es la definición que hace el Banco Mundial de pobreza, y vivir en condiciones miserables, ¿no? Habría alguna diferencia entre una cosa y otra, podríamos decir, ¿no? Podemos tener unos ingresos económicos bajos y no por ello vivir en condiciones miserables, o podemos tener unos ingresos económicos bajos y como no tenemos autonomía económica, como de alguna manera dependemos pues de ganar dinero para poder satisfacer nuestras necesidades, bueno, pues vivir en condiciones miserables, ¿vale? Así que una primera idea fuerza, y vamos a ir recorriendo varias ideas fuerza a lo largo de esta tarde. La miseria está relacionada con esta falta de autonomía económica que estáis planteando, con esta falta de capacidad de satisfacer nuestras necesidades, pues porque necesitemos pues comprar nuestro alimento, o necesitemos alquilar nuestra casa, o necesitemos pagar por nuestra energía, ¿no?, por la energía que utilizamos. Esta sería como la primera idea sobre la que vamos a trabajar. Bueno, el caso es que vivimos en un entorno socioeconómico que se llama capitalismo, y el capitalismo tiene como tres grandes características que quiero empezar a rescatar. La primera es que tiene una única finalidad, una finalidad que sabemos desde nuestra más tierna infancia, cuando jugábamos al Monopoly, y que es la búsqueda de la reproducción ampliada del capital, o dicho de forma más simplificada, pero no del todo correcta, pues en la generación de beneficios constantemente. Y esto es algo que funciona de manera automática, independientemente pues, de lo que quieran o dejen de querer los directivos, los gobernantes o las personas de a pie. Y es un funcionamiento automático porque es un sistema altamente competitivo en el cual las personas compiten entre sí por los puestos de trabajo, las empresas compiten entre sí pues, por los mercados y así sucesivamente. Y la única forma de ganar en esta carrera competitiva es ser capaz de reproducir el capital lo más rápidamente posible y a partir de ahí, pues de alguna manera, llevarte una parte importante de la tarta. Y este es un elemento importante para entender nuestro sistema. El segundo elemento, y probablemente más relevante para lo que vamos a trabajar esta tarde, es que las sociedades capitalistas son sociedades de mercado. No sociedades con mercado, sino sociedades de mercado. ¿Y qué quiere decir una sociedad de mercado? Una sociedad de mercado es aquella sociedad en la cual las personas han perdido su autonomía económica, han perdido su capacidad de satisfacer sus necesidades y tienen que recurrir al mercado para conseguirlas. Es decir, tienen que recurrir al mercado, tenemos que recurrir al mercado para conseguir nuestros alimentos, para poder tener una vivienda o para poder conseguir la energía, los tres ejemplos que comentaba anteriormente, pero podemos buscar una larga serie de ejemplos, ¿no? De manera que en nuestro sistema la clave no está en tanto si ganamos mucho o poco, que también, o si tenemos mayor capacidad de tomar decisiones o no, que también, sino sobre todo en si tenemos más o menos autonomía económica, que esto nos permite tener autonomía también política y de distintos tipos. Y este es un elemento absolutamente determinante cuando hablemos del tema de la pobreza y lo distingamos del tema de la miseria. Y la tercera idea es que una sociedad de mercado necesita dinero para funcionar. La necesita para poder hacer todos los intercambios mercantiles que se vienen poniendo sobre la mesa, ¿no? Pero las personas lo necesitamos para poder acceder a esos servicios que necesitamos. Si no tenemos dinero, si no somos capaces de tener una remuneración, pues no vamos a poder comprar ni la comida, ni la energía, ni acceder a una vivienda. Y la única manera en la que conseguimos tener dinero es vendiendo nuestra fuerza de trabajo. Y si no somos capaces de vender nuestra fuerza de trabajo, no tenemos dinero y caemos en situaciones de miseria. Así que, segunda idea fuerza de la tarde. El capitalismo es un sistema que se basa en la pérdida de autonomía económica por parte de las personas, en que no seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades, no como el segundo bloque de fotos, sino como en el primer bloque de fotos,
y que por lo tanto favorece que las personas puedan tener vidas miserables. No necesariamente, hay gente que tiene dinero, que puede conseguir pues, remuneración y no cae en la miseria, pero quienes no lo consiguen sí que caen en esas situaciones de miseria. Voy a presentaros ahora unas fotos que son todas de hechos recientes y quiero que penséis en qué tiene que ver estos hechos, pues también con la miseria, ¿no? Con esto que estamos hablando esta tarde. Iré comentando algunas ideas, pero si alguien quiere abrir el micro y ponerlas sobre mis ideas conforme voy pasando fotos, pues adelante, muy bienvenido y así no hablo yo solamente. Lo que veis aquí son los incendios que hace año y pico se produjeron en Australia, incendios tremendamente potentes en su extensión y en su virulencia, que tienen muy pocos precedentes a nivel histórico. Pero en realidad no podía haber puesto solamente una foto de Australia, sino que podría haber puesto también una foto de Siberia, porque se han repetido este verano incendios similares en todas unas amplias regiones pues, de ese hemisferio norte, en las zonas rusas. Y esto tiene que ver con la miseria, porque en la medida que hay personas, pues en este caso que ven cómo desaparece su casa o que ven cómo desaparecen sus medios de vida, bueno, pues aquí acabamos teniendo una relación con lo que tiene que ver con condiciones, ya digo, de miseria por parte de distintas personas. Lo que veis aquí es una plaga de langostas que se produjo sobre el Cuerno de África hace ahora pues año y poco. Una plaga de langostas que no es nueva en la historia de la humanidad, desde los tiempos bíblicos sabemos que ha habido plagas de langostas, pero que en su extensión y su virulencia nuevamente ha tenido pocos precedentes históricos. Nuevamente un hecho pues, relativamente excepcional en la historia de la humanidad. Y esto, que duda cabe, que también tiene que ver con la miseria, porque una de las cosas que hacen las langostas es que se comen las cosechas, con lo cual pues, las implicaciones que tiene pues, para el campesinado pues, son obvias, ¿no? Lo que veis aquí son fenómenos meteorológicos extremos de los que parece que nos vamos acostumbrando en la península ibérica. La tormenta Filomena, de hace ahora pues, un poco menos de un año, o la tormenta Gloria, que arrasó pues, partes muy importantes del Levante. Y nuevamente tenemos una relación clara con el tema de la pobreza, ¿no? Porque claramente las personas más vulnerables son las más afectadas por este tipo de fenómenos meteorológicos extremos. Este verano, cerca del Círculo Polar Ártico, en la zona de Canadá, tuvimos temperaturas cercanas a los 50 grados, cerca del Círculo Polar Ártico. Esto hizo que parte de las infraestructuras literalmente se derritiesen. Infraestructuras eléctricas como las que veis abajo o infraestructuras de transportes, carreteras, como la que veis pues, un poquito más arriba, ¿no? Y esto nuevamente afecta fundamentalmente a las personas más vulnerabilizadas pues por condición de clase, por condición de género o por distintos elementos. Ahora mismo se habla mucho de una crisis de desabastecimiento y un encarecimiento de distintos recursos, uno de ellos, el que tiene que ver con la electricidad, y hablando de esto, pues podemos hablar de la pobreza energética, un fenómeno que afecta claramente, pues nuevamente a esas clases vulnerabilizadas de forma mayoritaria. La pandemia de COVID-19, que como sabemos no ha concluido todavía, es una pandemia que también está teniendo un impacto importante, sobre todo en esas clases más populares, que son las que han tenido que vivir varios meses de confinamiento, no voy a decir solamente en pisos pequeños, sino en muchos casos en habitaciones, ¿no? En condiciones pues tremendamente complejas, ¿no? Y que bueno, pues a partir de ahí pues podemos ver pues todo un montón de afecciones que nos relacionan pues estos problemas que estamos viendo nuevamente con condiciones complicadas para determinadas personas. Y por último, estamos en una situación de crisis económica que no afecta por igual, que duda cabe, a todas las personas, sino que afecta fundamentalmente a esas personas más vulnerabilizadas. Así que si estamos viviendo un montón de hechos en muchos casos excepcionales, ya digo, pues en estos grandes incendios, en estas plagas, en vivir una crisis económica de amplio calado, de estas que se dan una vez al siglo más o menos en el capitalismo, pero es que la última había sido hace poquitos años, en el 2007-2008, ¿no? O en lo que vemos fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, ¿no? Y más dráusticos, ¿no? ¿Qué factores hay detrás de esto? ¿Qué factores ambientales de alguna manera están impulsando estos cambios? Bueno, pues un primero es el calentamiento global, la emergencia climática.
Emergencia climática que está detrás de los incendios de Australia y de Siberia que os comentaba anteriormente, porque está generando una mayor sequía, porque está aumentando el calor extremo, que son dos fenómenos pues íntimamente relacionados con incendios cada vez más devastadores y cada vez más fuertes. Cuando hablamos de esta plaga de langostas, también tenemos que hablar del calentamiento global. Y tenemos que hablar del calentamiento global porque lo mismo que generó pues, procesos de sequía prolongada en Australia, generó procesos de lluvias por fuera de lo normal en todo lo que es la península arábiga. Estas lluvias excepcionales hicieron que hasta 3 generaciones seguidas de langosta se reprodujesen con mucho éxito y esas langostas después migraron hacia el sur, al Cuerno de África, y hacia el norte, hacia toda esta parte de Asia, generando estas plagas de langosta, ya digo, absolutamente excepcionales. El cambio climático claramente está detrás de las tormentas Gloria o de la tormenta Filomena, pues por ejemplo en lo que tiene que ver pues, con la generación de gotas frías cada vez más duras en el Levante, pues porque más calor genera más evaporación y aumenta las precipitaciones, o porque a la vez que había una ola inusitadamente fría en Europa y que arrastraba a la península ibérica, había un calor muy importante en el círculo polar como consecuencia de ese calentamiento global que hacía pues, que esos aires fríos que antes se quedaban en el polo norte bajen hacia el polo sur porque en realidad están entrando masas de aire caliente del sur al norte y esto es uno de los elementos claros que está detrás de los fenómenos de la emergencia climática. Las olas de calor en Norteamérica claramente tienen detrás el cambio climático, en lo que tiene que ver con un aumento de temperaturas, pero también en lo que tiene que ver con esa desestabilización de que el aire frío se quede contenido en la parte norte porque van entrando burbujas de alguna manera de aire caliente del sur al norte, que es lo que generó pues, este clima excepcionalmente cálido en Canadá este verano. No solo vivimos una emergencia climática, también tenemos una pérdida de biodiversidad de amplio calado en el cual pues, estamos perdiendo un montón de especies a un ritmo similar a la última gran extinción de vida, que fue la de los dinosaurios. Bueno, y esto tiene mucho que ver con la pandemia de COVID que tenemos. Y tiene mucho que ver porque en las últimas décadas lo que estamos descubriendo es que se están produciendo un montón de procesos zoonóticos, es decir, saltos de especies víricas que estaban en otros animales hacia los seres humanos. Esto no lo vemos solamente en la COVID, sino que lo vemos en el VIH, en el ébola, en el Zika y en muchos otros. Y esto se produce fundamentalmente pues, en situaciones de animales domésticos que pasan a los seres humanos y sobre todo de animales salvajes que están pasando a los seres humanos. Y esto está íntimamente relacionado con procesos de destrucción de la biodiversidad. Pues por ejemplo con la deforestación o por ejemplo con lo que tiene que ver con la agricultura industrial. Es decir, la pérdida de biodiversidad está generando una mayor cantidad de especies víricas que saltan pues desde, ya digo, distintos animales hasta los seres humanos. Y esto se produce por 3 elementos fundamentales. Primero, porque cuando los ecosistemas están equilibrados hay un control poblacional que ayuda a que, bueno, pues que estos virus no salten, pues porque se controlan, ya digo, las poblaciones de distintas especies. Porque además cuando tenemos ecosistemas diversos, los saltos no se dan solamente entre murciélagos y seres humanos, sino que se pueden dar entre muchas otras especies y esto hace pues, que se disminuya la posibilidad de que ocurra y que se dé el salto hacia los seres humanos. Y por último, porque cuando los ecosistemas están sanos, tenemos distintas diversidades genéticas dentro de la misma especie y esto de alguna manera amortigua estos saltos zoonóticos, ya digo, entre especies salvajes y los seres humanos. La pérdida de biodiversidad es una de las cosas que nos está haciendo mucho más vulnerables a pandemias como la de COVID-19, pero también ante otras que han venido y que pueden volver. También estamos viviendo una crisis energética de amplio calado, caracterizada porque nuestras principales fuentes, los combustibles fósiles, simplemente cada vez están siendo menos disponibles para los seres humanos. Y esto tiene mucho que ver con la crisis económica. Y tiene mucho que ver con la crisis económica porque nuestras economías necesitan consumir energía, pero además necesitan consumir energía que se mueva dentro de unos rangos de precio muy determinados. Si el petróleo, que es de alguna manera la sangre que mueve todo nuestro sistema, se convierte en algo demasiado caro, que suba a los 110, 120, 130 dólares el barril, pues de alguna manera sale demasiado caro a las distintas empresas, haciendo que se disparen situaciones de crisis económica.
Pero si el petróleo sale demasiado barato, como ya hemos sacado los petróleos más baratos, más fáciles de extraer, con mayores prestaciones económicas, bueno, pues a las empresas extractoras no les sale a cuenta y empiezan a dejar de invertir. Y como consecuencia de dejar de invertir, pues se pone menos petróleo en circulación y esto conlleva también distintas situaciones de crisis económica. Bueno, pues lo que está sucediendo ahora mismo es que, bueno, cada vez tenemos una ventana de precios posibles para que nuestra economía no entre en recesión más pequeña. Los precios más altos cada vez van siendo menos altos y los precios más bajos pues cada vez van siendo más altos porque las empresas necesitan unas rentabilidades mayores porque el petróleo cada vez les cuesta más. Bueno, pues esto es una de las cosas que viene arrastrando nuestra economía desde el 2007-2008, que hace que tengamos crisis pues repetidas y que no somos capaces de salirnos de ellas. En definitiva, nuestra economía es una economía ecodependiente porque los seres humanos somos ecodependientes y en la medida que se cortocircuitan pues, distintos elementos que tienen que ver con esa economía, pues entramos en situaciones de recesión, en situaciones de crisis. Así que, tercera idea fuerza. Somos ecodependientes y la miseria está relacionada con la falta de acceso a funciones ecosistémicas, lo que aumenta en la situación de crisis actual ambiental que estamos viviendo, ¿no? Es decir, que el hecho de que dependamos de los ecosistemas pues para que funcione nuestra economía, para que funcione nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades y estos ecosistemas estén en crisis como consecuencia pues del desorden ambiental que estamos viviendo, hace que la probabilidad de que más personas vivan en condiciones de miseria aumente. Pero claro, es que os he hecho un repaso de un montón de hechos excepcionales y podríamos haber dicho más que se han producido en muy pocos meses, en un lapso que es de año y pico para acá. ¿Qué nos dice que se estén produciendo tantos hechos excepcionales en pocos meses? Bueno, pues desde mi punto de vista lo que nos dice es que estamos viviendo un momento histórico excepcional, que esto de que vamos a volver a una nueva normalidad no es cierto, que no va a volver a haber ningún tipo de nueva normalidad, sino que estamos viviendo una situación de continuas excepcionalidades en el cual nuestro orden de alguna manera se está viniendo abajo y vamos a entrar en un orden socioeconómico radicalmente distinto. O dicho de otra manera y lanzando otra de las ideas fuerza de esta tarde, estamos viviendo el colapso de nuestro orden económico, que también es de nuestro orden social, como consecuencia de la necesidad de crecimiento constante del sistema económico en el que estamos, del capitalismo, en un planeta finito, algo que es imposible. Y esto aumenta las posibilidades de caer en la miseria pues en sociedades desiguales como las que estamos. Pero esto creo que necesita un poco más de explicación y un poco más de desarrollo. De manera que voy a volver otra vez atrás sobre algunas de las ideas que he planteado, sobre la emergencia climática, sobre la pérdida de biodiversidad, sobre la crisis energética, y voy a profundizar un poco más en qué situación estamos, por qué estoy hablando de proceso de colapso y además de alguna manera plantear, bueno, pues qué implicaciones tiene esto a nivel social y a nivel económico. Así que entramos en la segunda parte de la charla, que tiene que ver con visualizar la crisis sistémica y medioambiental en la que estamos viviendo. Es una crisis que yo creo que tenemos que mirar como miramos un sudoku. Cuando intentamos resolver un sudoku, pues si miramos solamente las verticales, mal nos va a ir, porque probablemente no seamos capaces de organizar luego las horizontales. Tenemos que hacer una mirada sistémica, una mirada holística que de alguna manera interrelacione todo. Y esto es lo que voy a intentar. Porque una de las partes del puzzle, una primera mirada, tiene que ver con la crisis ambiental que estamos viviendo, una crisis ambiental de amplísimo calado. Decía, una pérdida de biodiversidad comparable a la pérdida de los dinosaurios, de la época de los dinosaurios, de la extinción de los dinosaurios, que está afectando a los distintos reinos y al conjunto de especies, o a la gran mayoría, mejor dicho, del conjunto de especies. Y esta es una pérdida de biodiversidad que tiene implicaciones directas sobre la vida de las personas. Implicaciones directas porque, como decía antes, somos ecodependientes y hay un montón de cosas que tienen que ver con nuestro aprovisionamiento de alimentos, de materias primas, de agua, que dependen de los ecosistemas. De regulación, como por ejemplo la regulación del clima, lo que tiene que ver con la regulación de la erosión, con la polinización, que son funciones que realizan también los ecosistemas cuando están equilibrados. Funciones de sostenimiento, claramente la fotosíntesis o la formación de suelos son absolutamente determinantes y también podríamos sumarles culturales.
Bueno, pues ¿qué le pasa a estos distintos servicios, a estas distintas funciones ecosistémicas a nivel global? Bueno, que como consecuencia de la pérdida de biodiversidad estamos viendo cómo se están disminuyendo, cómo esas funciones están a la baja en el conjunto del planeta, que son el conjunto de flechitas hacia abajo que veis en este macroestudio realizado a nivel internacional. Así que aquí tenemos un primer problema que no es de las generaciones futuras, sino que es de las presentes y que tiene relación directa con condiciones de miseria para muchas personas. El segundo elemento que quiero plantearos es la emergencia climática. Emergencia climática que, como sabéis, ya está teniendo impacto sobre la vida de muchas personas en distintas partes del planeta. Bien porque esté significando una restricción en el acceso a los alimentos o en el acceso al agua, o una disfunción de los ecosistemas de los que dependen, o un aumento del nivel del mar anegando distintas zonas costeras, por ejemplo en lugares como Bangladesh, pero tantos otros, ¿no? O impactos en la salud por la extensión de enfermedades que antes estaban más restringidas a zonas más cálidas y que empiezan a extenderse a lugares que antaño eran fríos. Bueno, pues estos impactos son tanto mayores cuanto más va aumentando la temperatura. Y además son impactos que están diferenciados en distintos lugares del planeta. Hay lugares claramente perdedores, mientras que hay otros lugares en los cuales incluso podríamos hablar de, por lo menos parcialmente, ganadores. Bueno, pues, ¿cuál es la situación en la que nos estamos encontrando? ¿En qué contexto nos estamos moviendo? Una situación en la que claramente tenemos que entender que el sistema climático es un sistema pues que no funciona de una manera lineal, sino que es un sistema profundamente marcado por bucles de realimentación positiva. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que normalmente entendemos que la temperatura aumenta pues acoplada al aumento de la concentración de gases de efecto invernadero de una manera lineal, que un aumento de concentración X lleva a un aumento de temperatura Y, y 2X es 2Y, y 3X es 3Y, y así sucesivamente. Bueno, así no funciona el clima, así no funciona nuestro sistema climático, sino que funciona mediante bucles de realimentación que se activan una vez se hayan atravesado distintos umbrales. ¿A qué me refiero con esto? Imaginaros que la Tierra fuese una especie de canica y que, bueno, pues fuésemos desplazándola desde la situación de estabilidad climática característica de los últimos 10.000 o 12.000 años, la que llamamos el Holoceno, y que, bueno, pues que como consecuencia de un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero fuese subiendo esta curva. Bueno, al principio la subida en esta curva pues no tendría mayor relevancia, porque si dejamos de empujar a la canica caería sola y volvería a la situación de estabilidad climática. Se activarían unos bucles de realimentación negativa que intentan colocar en el equilibrio pretérito al sistema climático. Pero habría un momento, un umbral, a partir del cual, si lo sobrepasamos, ya va a dar igual cuánto empujemos o dejemos de empujar la canica, ya va a dar igual cuántas emisiones de gases de efecto invernadero hagamos o dejemos de hacer, porque el propio sistema climático activará unos bucles de realimentación positiva que hagan que la canica de la Tierra caiga en otra estabilidad climática 4 o 6 grados superior a la actual y que, por lo tanto, condicione y distorsione absolutamente el conjunto de los ecosistemas. Para entender esto un poco mejor, vamos a centrarnos en algunos de esos bucles de realimentación positiva y simplemente ejemplificarlos para ver de qué estoy hablando con estas umbrales y demás, ¿no? Y me voy a referir a estos tres. El primero es el efecto albedo. Bueno, sabemos que las superficies blancas reflejan la radiación solar muchísimo más que las superficies oscuras. De manera que conforme se deshielan pues regiones árticas o se deshielan regiones glaciares, lo que tenemos es que algo que era blanco pasa a ser marrón o azul. Y algo marrón o azul tiene una mayor absorción de la radiación. De manera que como absorbe más radiación, hay mayor calentamiento. Como hay más calentamiento, se derrite más hielo. Como hay más hielo que se derrite, aumenta la absorción. Y así sucesivamente. Un bucle de realimentación positiva es algo que una vez que ha empezado, una vez que ha comenzado, se reactiva a sí mismo y se refuerza a sí mismo, independientemente ya de lo que hagamos o dejemos de hacer los seres humanos. Bueno, pues parece que este bucle de realimentación positiva o se ha activado ya o está próximo a activarse. Lo que veis ahí es cómo evoluciona a lo largo del año el hielo en distintos lugares del planeta y a lo largo de los distintos años, viendo pues, que hay una variabilidad en los meses y una variabilidad en los años.
pero en los últimos años lo que observamos es que la formación de hielo ha sido cada vez menor, lo cual nos viene a decir que o se ha activado ya este bucle de realimentación positiva o está próximo a activarse. Otro ejemplo. Dentro del calentamiento global tenemos gases como el CO2, que es el principal responsable, pero no tenemos solamente CO2, sino que también tenemos otros gases de efecto invernadero como el metano. El metano es un gas de efecto invernadero notablemente más poderoso que el CO2 y que si emitimos, pues dispararía también de forma muy importante el calentamiento global. Y esto es otro bucle de realimentación. Este metano se desprende como consecuencia del deshielo de amplias regiones heladas, de suelo helado, del permafrost, que como consecuencia de que se derrite, pues activa una actividad microbiana que libera metano. Como se libera el metano, aumenta la temperatura, como aumenta la temperatura se deshiela más permafrost y así sucesivamente. Otro bucle de realimentación positiva. Bueno, pues lo que observamos es que la concentración de metano en la atmósfera no solamente ha ido aumentando, sino que parece que en los últimos años ha ido aumentando de forma mucho más importante, planteándose que igual se está activando este bucle de realimentación positiva o si no, ya digo, estamos a punto de caramelo. Y el tercer y último ejemplo que quería plantearos es el del sistema vegetación-suelo. Es uno de los principales reservorios de carbono de la atmósfera, de los principales fijadores de carbono, es un bucle de realimentación negativa que intenta mantenernos dentro del equilibrio pretérito y dentro de ese bucle de realimentación positiva el suelo es absolutamente determinante. Bueno, pues ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que lo que vemos es que la capacidad de fijación de carbono de las grandes selvas del planeta, las que están en África y las que están en América, la Amazonía, pues están disminuyendo en su capacidad. En África es un proceso relativamente paulatino, pero en la Amazonía es un proceso bastante acelerado. Un proceso bastante acelerado que puede llegar un momento en el que corte esta línea y el corte de esta línea lo que significaría es que la Amazonía se convertiría en un emisor neto de gases de efecto invernadero. No en un captador, sino en un emisor. Ahora cada vez fija menos, pero puede llegar un momento en el que empiece a emitir de forma neta. Y esto haría que un bucle de realimentación negativa se convirtiese en un bucle de realimentación positiva. Bueno, pues estando así las cosas, tiene mucha relevancia saber en qué punto umbral, pues esto se nos puede ir de las manos. En qué punto umbral se empiezan a activar estos bucles de realimentación positiva. Bueno, cada vez hay más consenso científico que esto puede rondar el 1,5 grados de aumento de la temperatura, que para estabilizarlo correspondería a una concentración de gases de efecto invernadero de CO2 en la atmósfera de unas 350 partes por millón. Bueno, pues para colocarse por debajo de esas 350 partes por millón, que es la línea punteada, estando como estamos claramente por encima de las 400, habría que hacer una reducción muy importante de las emisiones del orden del 6% al año y además una captación masiva de CO2 de la atmósfera. Para que os hagáis una idea de a qué me refiero con muy importante al hablar del 6%, me refiero a que esto es 2 puntos por encima de las máximas reducciones que se produjeron como consecuencia del colapso del bloque soviético. 2 puntos por encima en el conjunto del planeta, no en un territorio concreto, y de aquí a final de siglo, no durante unos poquitos años. Y ya digo, esto sin llegar ni siquiera a colocarnos por debajo, porque Naciones Unidas plantea que no tiene que ser del 6%, sino que tiene que ser del 7,6%, casi otros 2 puntos por encima. Nuevamente un desafío mayúsculo que no es de las generaciones futuras, sino que es de las generaciones presentes y que como se nos dispare el cambio climático, pues se nos va a disparar también la vulnerabilidad ante las condiciones de miseria pues de las distintas partes de la población mundial. El tercer ejemplo desde el punto de vista ambiental que quiero plantearos es que hay un montón de recursos que son recursos que han estado muy disponibles para las sociedades humanas desde la revolución industrial, que nos hemos acostumbrado a utilizarlos de forma masiva, pero que ya están dejando de estar disponibles de manera masiva como consecuencia de que estamos llegando a los máximos de disponibilidad. El primer ejemplo que quiero proponeros es el del cobre. Chile, como sabéis, es el principal extractor de cobre a nivel global. ¿Y qué es lo que observamos en esta gráfica? Vemos que la capacidad de extracción de cobre chileno, que es lo que veis en verde, pues está descendiendo desde aproximadamente el 2014, pero a pesar de que se saca cada vez menos cobre, se consume cada vez más energía en sacar el cobre, que son el resto de barras. O dicho de otra manera, las minas de cobre chilenas se están agotando, cada vez cuesta más sacarlo, pues porque el cobre está en menores concentraciones, en lugares más inaccesibles y probablemente también en aleaciones más complicadas de romper.
Esto tiene implicaciones de primer orden para nuestras vidas y tiene implicaciones de primer orden para el empobrecimiento de una parte importante de la población, porque todo nuestro sistema eléctrico depende del cobre y además no hay ningún sustituto bueno para el cobre con las mismas propiedades físico-químicas que tiene y además a un precio pues, relativamente accesible. Bueno, pues quien habla de cobre podría hablar de niobio, que ahora mismo es determinante en un montón de aplicaciones industriales y es, por ejemplo, una de las cosas que está detrás de que tengamos un problema de desabastecimiento de microchips, que, por cierto, también tiene implicaciones importantes de empobrecimiento por parte de las personas. O podríamos hablar del fósforo. El fósforo se ha convertido en un elemento central en la fertilización de nuestros suelos como consecuencia de la expansión de la agricultura industrial. Y este fósforo se saca sobre todo a través de minería, de mineral de fosfato. ¿Y qué le está ocurriendo a las minas de fósforo? Pues que están teniendo también síntomas de agotamiento. Bueno, si hablamos de fósforo y mirándolo desde una perspectiva geoestratégica, vemos que ahora mismo los principales reservorios están en el Sáhara Occidental y esto explica en gran parte pues, la situación que está viviendo el pueblo saharaui. Es decir, para entender la situación de miseria de una parte del pueblo saharaui que vive en campos de refugiados, ¿no? Pues en el Sáhara, bueno, pues tenemos que entender en parte la situación del fósforo. O para entender pues, las movilizaciones sociales que han venido a producirse durante todos estos años, últimos años en Chile, tenemos que entender el problema de la industria del cobre chilena, lo cual no quiere decir que estos problemas minerales expliquen toda la situación del Sáhara Occidental o toda la situación de Chile, pero que para entenderlo tenemos que hablar de los temas ambientales y esto a su vez se relaciona con situaciones pues, de miseria o de pobreza para parte de la población. Y el cuarto y último elemento ambiental que quiero referir es el que tiene que ver con el recurso energético. Como sabéis, nuestros principales recursos energéticos son los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, y los combustibles fósiles son combustibles no renovables. Hay un concepto determinante en la extracción de un recurso no renovable, que es el pico de máxima extracción. Este pico de máxima extracción es el momento a partir del cual no soy capaz de aumentar mi capacidad extractiva, sino que empiezo a disminuirla año tras año. Y no solamente la disminuyo, sino que además el recurso que saco cada vez está en lugares más inaccesibles y por lo tanto me cuesta más dinero y por lo tanto tengo que venderlo más caro para que me salga rentable y además está en calidades peores porque obviamente primero he sacado el que era más accesible y el que era de mejor calidad. Y hablar de calidades peores nuevamente también tiene un impacto económico que a su vez tiene un impacto sobre la población en estas sociedades desiguales en las que vivimos. Bueno, pues el petróleo convencional, el petróleo bueno, alcanzó su pico de máxima disponibilidad allá por el 2005 y el conjunto de los petróleos parece que lo ha conseguido, que lo ha alcanzado en el 2018. Desde entonces tenemos una capacidad extractiva que parece que decrece y esto tiene, como veremos a continuación, impactos de primer orden en nuestra economía y por lo tanto impactos de primer orden en lo que tiene que ver con nuestros órdenes y con las situaciones de vulnerabilidad de muchas personas. Bueno, pues la cuestión no es solamente del petróleo, sino también del gas, que tendrá su máximo probablemente antes del 2030, como lo tendrá probablemente el carbón, y como lo ha tenido ya el uranio, por hablar de otra sustancia no renovable que también es determinante o importante dentro de nuestro sistema energético. Así que tenemos una crisis ambiental de primer orden, que por lo menos tiene 4 facetas, la energética, la material, la climática y la ecosistémica, que se están dando todas a la vez y que todas ellas tienen repercusiones muy importantes en lo que son las vidas de las personas. Pero no es la única crisis que tenemos. Tenemos también una crisis social de amplísimo calado. Una crisis social que tiene que ver con fortísimas desigualdades que hacen caer a distintas partes de la población en condiciones de miseria, que hacen que pierdan pues, su identidad y pierdan su vida, ¿no? Pues sin poder garantizar esas necesidades básicas pues, que todo el mundo necesitamos garantizar. Las desigualdades a nivel global no se reducen, las desigualdades a nivel global pues desde los años 60 están aumentando de forma paulatina entre el norte global y el sur global y para entender esas desigualdades podemos y necesitamos mirar también la mirada ambiental. Hay una gráfica clásica dentro de lo que es la economía ecológica, que es la regla del notario, y lo que intenta representar es la economía global como si fuese el proceso de construcción de una casa. Cuando construimos una casa hay unas primeras fases en las cuales removemos los cimientos, en las cuales hacemos el grueso del impacto ambiental. Llevamos la maquinaria pesada, bueno, todo lo que tiene que ver con preparar la casa.
En esos momentos quienes están trabajando son los albañiles, y los albañiles en general tienen unas remuneraciones bajas a pesar de estar generando los impactos ambientales altos. Al final del proceso de construcción de una casa, lo que llegamos es con un taco de folios ante notario para que estampe allí su firma. Diríamos, bueno, el taco de folios no ha aumentado mucho el impacto ambiental. Tiene un impacto ambiental, pero es relativamente pequeño. Es verdad que tiene un impacto ambiental acumulado, porque para que yo pueda llevar a inscribir mi casa ante notario, primero he tenido que construir la casa. Pero el notario, desde el punto de vista económico, se embolsa muchísimo dinero si lo comparamos con los albañiles. Bueno, pues de alguna manera nuestra economía global funciona igual. Tenemos regiones de sacrificio, regiones periféricas, en las cuales se están produciendo el grueso de los impactos ambientales, el grueso de las actividades extractivas de minerales, de fuentes energéticas, de fuentes alimentarias, y teniendo remuneraciones bajas en los mercados, ya digo, con condiciones miserables para esa población. Y en cambio, las regiones enriquecidas somos regiones en las cuales parece que hacemos menos impactos ambientales, entre otras cosas porque nos hemos desviado a esos otros territorios del planeta y obtenemos grandes remuneraciones. Hay un proceso de enriquecimiento a costa de un proceso de empobrecimiento, y esto tiene un correlato también ambiental en dónde hacemos los impactos y en dónde parece que estamos avanzando hacia la sostenibilidad. Por ponerlo con algún dato, si miramos los intercambios comerciales, no desde el punto de vista monetario, sino desde el punto de vista físico, vemos que el norte global estamos fuertemente endeudados con el sur global, porque somos unos grandes succionadores de recursos materiales y energéticos, a la vez que empobrecemos esos territorios. Así que crisis ambiental, crisis social, pero también crisis económica de amplísimo calado. Y vuelvo otra vez sobre el capitalismo. Antes os planteé como 3 ideas del funcionamiento del capitalismo. Ahora vamos a profundizar en la primera de ellas, en esa que hablaba de que el capitalismo lo que persigue es la reproducción del capital. Bueno, pues ¿cómo lo persigue? Porque si ese es su único fin, tenemos que entender cómo lo consigue, pues para ver si está en crisis o no está en crisis. Bueno, hay algunas cosas con las cuales el capitalismo consigue reproducir el capital que se ocurren dentro del sistema. El proceso de producción es la clave para entender la reproducción del capital dentro del capitalismo, ¿no? Y conseguimos reproducirlo mejor si conseguimos que la gente trabaje más horas por el mismo sueldo, o trabaje las mismas horas pero por sueldos menores, o lo haga pues en cantidades mayores. Cuantas más personas estén trabajando, si cada persona me da una plusvalía de X, bueno, pues si tengo 100 personas tendré más plusvalía que si tengo solamente 10 personas, ¿no? Pero la clave a nivel histórico ha sido la última que os pongo ahí: el incremento de la productividad, como un elemento determinante para sostener las tasas de crecimiento del capitalismo. Y para conseguir maximizar la productividad, pues se ha conseguido organizar mejor a las personas, intensificar mejor el trabajo, pero sobre todo meter máquinas. Esto ha sido la clave que ha permitido aumentar esa productividad. Bueno, todo esto solo es posible gracias a que las personas que vamos a trabajar pues recibimos una serie de cuidados que nos garantizan en nuestras sociedades patriarcales, pues sobre todo las mujeres, pero también los ecosistemas. Bueno, esta es una de las claves, pero no es la única clave, porque hay cosas que suceden fuera del capitalismo que también son determinantes para conseguir reproducir el capital. Una de ellas es todos los procesos de acumulación por desposesión de lo que está fuera. ¿A qué me refiero? A poblaciones que estaban fuera de las lógicas mercantiles, meterlas dentro de las lógicas mercantiles, o aspectos de nuestra vida que estaban fuera de las lógicas mercantiles, también meterlas dentro de esas lógicas mercantiles. Por ejemplo, la globalización es meter más población y más territorio dentro del mercado global, o la privatización de nuestras vidas tiene que ver pues, con que cosas que antes no pasaban por el mercado, como por ejemplo los cuidados de las personas mayores, pasen por el mercado y las personas mayores vayan a residencias privadas que van bajo la lógica del máximo beneficio, lo quieran o no lo quieran, porque tienen que competir con otras. Y por último, hay toda una serie de elementos que consiguen maximizar la reproducción del capital gracias a que es como una especie de enajenación del trabajo que ha realizado la naturaleza, trabajo en este caso entre comillas. ¿Y a qué me refiero? A que si el petróleo es una fuente energética básica que ha permitido generar grandes beneficios, es porque el petróleo tiene detrás todo el trabajo de la naturaleza, que es el que ha hecho que grandes cantidades de materia orgánica se junten, se sometan a altas presiones, a altas temperaturas para convertirlas en un líquido combustible de alta densidad energética que, bueno, pues que ha permitido tener amplias reproducciones del capital. Y como os pongo el ejemplo del petróleo, os podría poner el ejemplo de mucho más.
Bueno, pues todo esto está en crisis. Está en crisis porque algunos de los elementos, los que aparecen ahora ahí dibujados en azul, pues simplemente están llegando a los límites humanos. Pues no puedo alargar indefinidamente la jornada laboral, los días tienen 24 horas, las personas necesitamos descansar. No puedo reducir indefinidamente los salarios porque si no, al final acabo retrayendo pues, el consumo. O tengo problemas para aumentar la productividad organizando mejor a las personas, porque esto también tiene límites, ¿no? Tampoco puedo hacer una globalización infinita, sobre todo cuando ya está el planeta prácticamente globalizado y dentro de las lógicas mercantiles, o tampoco puedo hacer una mercantilización infinita de nuestras vidas porque nuestras vidas ya están bastante mercantilizadas. Así que hay otra serie de elementos que tienen que ver con límites extrahumanos con los que también estamos chocando. Por ejemplo, cuando decía la importancia del incremento de la productividad y que esa dependía sobre todo de máquinas, bueno, las máquinas no son más que energía, materia y conocimiento condensados. Si no tengo esos tres elementos, no puedo hacer un desarrollo maquínico mayor y claramente estamos llegando a tener límites en la disponibilidad energética y material y desde ahí límites en el desarrollo de máquinas, límites en la productividad y límites en la creación de capital, ¿no? No vamos a tener una cuarta revolución industrial porque no va a haber base física que pueda sostener esa cuarta revolución industrial. O cuando planteaba que tenemos toda una enajenación del trabajo de la naturaleza y estamos hablando de que estamos llegando a los límites de disponibilidad material y energética o a una disrupción de los ecosistemas masivos, pues estamos viendo que esta capacidad de generación de beneficios del sistema pues también está chocando con determinados límites. Así que no es de extrañar que lo que veamos es una tendencia decreciente pues de lo que son las tasas de reproducción del capital a nivel global y que tiene que ver con que el capitalismo como sistema socioeconómico está agotándose porque necesita expandirse en un planeta en el que es imposible la expansión constante, pues porque es un planeta limitado. Así que otra idea fuerza. Como consecuencia de nuestra pérdida de autonomía económica, esa que decía que era característica del capitalismo, que hemos perdido nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades, y la crisis del capitalismo, y la crisis no es consecuencia de que existan límites ambientales, sino la consecuencia es de que tenemos un sistema que tiende constantemente a crecer, que necesita constantemente crecer y esto es imposible en un planeta limitado. Bueno, pues si tenemos poca autonomía económica y además necesitamos de que el sistema socioeconómico, el capitalismo, funcione para satisfacer nuestras necesidades y ese sistema está entrando en crisis, pues claro, las situaciones de miseria no tienen más consecuencia que poder ir aumentando y es lo que estamos empezando a ver claramente en este siglo XXI. Así que algunas ideas estratégicas sobre cómo avanzar, sobre cómo afrontar esto y con esto terminaría, sería el tercer y último bloque pues, de la sesión de esta tarde y luego damos paso a un diálogo, a un espacio abierto. La primera. Bueno, más que la primera, como el punto de partida. Yo creo que este colapso es inevitable, ya digo, un sistema económico que necesita crecer constantemente en un planeta de recursos limitados, pues no puede hacer otra cosa que colapsar, porque no es posible que vaya a poder soslayar esto, ¿no? Pero no solamente es que es inevitable, sino que ya está sucediendo. Cuando veíamos toda esa retahíla de sucesos excepcionales, bueno, pues claramente son indicadores de que nuestro mundo se está viniendo abajo. No va a ser una caída brusca, sino que será un proceso paulatino que durará décadas, pero no por ello no dejará de ser un colapso de nuestro entorno. En un entorno así, una primera idea es que el futuro está tremendamente abierto, no está escrito. Creo que es inevitable el colapso del sistema, pero que otros órdenes sociales surjan dependerá de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer. El futuro lo escribimos hoy a partir de nuestros procesos de lucha y podrá ser de formas muy diferentes en función del tipo de cosas que hagamos o dejemos de hacer. Esta idea de cuanto peor, peor, ¿no? O sea, cuanto peor, mejor, que bueno, ha sido acuñada, ¿no? Por distintos movimientos, ¿no? A lo largo de la historia, yo no la comparto. Yo creo que cuanto peor, peor. ¿Y a qué me refiero que cuanto peor? Me refiero a que a cuanta mayor degradación ambiental haya y cuanta mayor degradación social haya, en peores condiciones estaremos de hacer cambios emancipatorios que nos hagan salir de las condiciones de miseria para el conjunto de la población. Necesitamos preservar tejidos sociales fuertes y condiciones ecosistémicas equilibradas. Tercera idea, un proceso de decrecimiento, no en el sentido material y energético que es inevitable, sino de crecimiento como propuesta política, de redistribución de la riqueza, de manera que tengamos vidas más austeras, puede nadar a favor de corriente en los contextos en los que nos encontramos, porque de alguna manera se va a adaptar, se está adaptando ya mucho mejor
a las realidades que nos vamos a encontrar. Y la cuarta y última idea general, y a partir de ahí planteo dos bloques de líneas estratégicas. Creo que en una situación de colapso como la que vivimos, y en seres limitados como somos los seres humanos, en realidad no hay ningún tipo de planificación de transición que podamos llevar a cabo. Creo que lo que vamos a poder hacer es una especie de improvisación, pues más o menos dirigida en el mejor de los casos. Yo creo que no podemos pensar en transiciones ordenadas, sino que vamos a tener transiciones caóticas en las cuales vamos a hacerlo como podamos. Y en ese concepto de que tiene que ser ya y que va a ser como podamos, pues no vamos a poder tener dos fases. Primero hagamos lo facilito y dejemos para el final lo difícil, que es lo que nos plantean muchas veces, ¿no? Cuando nos hablan pues, de este capitalismo verde, ¿no? Esto, no hay tiempo para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y muchas veces estas medidas reformistas que tenían sentido en el siglo XX, porque podíamos ir acumulando pequeños cambios que generasen cambios cualitativos, bueno, en un momento en el que no tenemos tiempo para acumular cambios pequeños, pues tienen poco sentido y lo que tenemos que pensar son cambios macro y mucho más importantes y de mayor calado. Así que en base a eso, dos grandes líneas de trabajo. La primera es que necesitamos resistir, porque como anto peor, como decía, resistir frente a la degradación social y frente a la degradación ambiental. Resistir frente a que haya cada vez más población que entre dentro de los márgenes de la miseria, entre dentro de los márgenes de vivir de forma pues no digna. Bueno, ante esto yo creo que una herramienta, una lucha absolutamente determinante son medidas de redistribución fuertes acompañadas por medidas de austeridad. ¿Y por qué digo que es fundamental? Porque no estamos en el contexto del siglo XX. En el siglo XX, en el que crecía la tarta, en el que crecía la actividad económica, si yo tenía un porcentaje de la tarta pequeña, bueno, pues era un problema, pero cada vez me tocaba un cacho de la tarta mayor, porque la tarta cada vez era más grande. Pero es que en el siglo XXI la tarta va a ser cada vez más pequeña y cada vez va a ir disminuyendo más. Y como consecuencia de que cada vez disminuya más, si mi porcentaje es pequeño, llegará un momento en el que no tenga ni siquiera una cantidad suficiente para tener una vida digna y entre en condiciones de miseria. Así que la redistribución de la riqueza es mucho más importante en el siglo XXI que lo que había sido en el siglo XX, y creo que es una de las luchas absolutamente determinantes que tenemos que llevar a cabo y que tiene muchísimo que ver con esta lucha contra la miseria y que tiene una relación directa pues, con esta crisis socioambiental que estamos viviendo. La segunda idea es que, bueno, más o menos hemos ido aprendiendo a cómo articular procesos de redistribución, en muchos casos con fracasos, pero sabemos un poco cómo hacerlo cuando el interlocutor es el Estado o cuando el interlocutor es el agente privado, cuando son distintas empresas. Pero no somos capaces de resistir a procesos de destrucción cuando el interlocutor sea la propia naturaleza. ¿Qué pasa si se activan estos bucles de realimentación positiva y el entorno, por ejemplo, que he intentado preservar, pues simplemente es arrasado por un mega incendio, como el de Sierra Bermeja, ¿no? Que hemos visto este verano, ¿no? Pues de categoría 6, pues tremendamente virulento y tremendamente potente. Necesitamos alternar nuestros procesos de resistencias con además en la construcción de alternativas que permitan hacer al territorio más resiliente ante los escenarios de emergencia climática, de crisis ecosistémica, de límites energéticos y materiales. Tenemos que hibridar nuestros procesos de resistencia con la construcción de alternativas sobre el territorio que les hagan más resilientes. Pero es que además no solamente vamos a tener que resistir frente a estos, sino que creo que vamos a tener que resistir también ante que parte de la población va a abrazar posiciones pues, abiertamente fascistas. Lo estamos viendo y creo que lo vamos a ver pues, de forma, no sé si creciente, pero desde luego por lo menos estabilizada en el tiempo. Y esto es natural en situaciones pues, de carencia de recursos y en poblaciones que se han acostumbrado a vivir con una serie de privilegios que no van a querer soltar de forma fácil y van a intentar pues, cargar de alguna manera pues, el muerto y van a intentar aprovecharse de poblaciones más vulnerables, más vulnerabilizadas, mejor dicho, pues para conseguir mantener esas situaciones de privilegio. Así que vamos a tener que afrontar pues, que parte de la población va a intentar mantener, ya digo, esas posiciones a costa de otras, articulándose en movimientos sociales de corte fascista o neofascista. Y esto nos va a obligar también a que ahí va a ser otro de los focos de resistencia potentes sobre los que tendremos que trabajar. No hablo ahora para abrir el turno de debate cuanto antes. Porque el último bloque sobre el que quería plantear. No solamente necesitamos resistir y en ese proceso de resistencia hacer un proceso de redistribución de la riqueza, sino que sobre todo necesitamos construir otros satisfactores de nuestras necesidades que sean justos,
y que sean resilientes ante los contextos en los que estamos. De alguna manera, esta construcción de alternativas es lo que más seguridad nos va a generar, lo que más autonomía nos va a poder permitir, lo que nos va a hacer que de alguna manera podamos resistir fuertemente ante los envites que tenemos por delante. Necesitamos que esta construcción tenga que ser necesariamente poscapitalista, una construcción que de alguna manera saque nuestras vidas de las lógicas mercantiles y de las lógicas salarizadas. Construir alternativas que trasciendan el capitalismo son alternativas que satisfagan nuestras necesidades sin recurrir al mercado y sin recurrir al salario. Por ejemplo, un huerto de barrio en el que produzcamos alimentos de los que nos alimentemos directamente sin mediar ningún tipo de salario es una alternativa claramente poscapitalista, que además es resiliente, que además crea tejido social y que encaja mucho en lo que estamos hablando, ¿no? Y además necesitamos construir alternativas que de alguna manera nos permitan o bien dar saltos de escala, porque necesitamos que esto sea accesible para el conjunto de la población, sobre todo para aquella que vive en condiciones más vulnerabilizadas, pero que además también sea replicable y que haya otra gente que las pueda copiar. Así que la última idea fuerza, o más bien las últimas ideas con las que cierro. Salir de la miseria implica necesariamente salir del capitalismo y tejer vidas dignas dentro de los límites ambientales. Podemos vivir con mucha dignidad sin necesidad de consumir la cantidad de materia y energía que estamos consumiendo en la actualidad. No hay una correlación entre un buen vivir y un alto consumo de materia y energía. Más bien, a partir de unos umbrales, lo que vemos es un estancamiento cuando no un retroceso. En la salida del capitalismo es clave la desalarización y la desmercantilización, pero también esa redistribución de la riqueza y el poder que permitan a personas salir de las condiciones de miseria. Y entrar dentro de los límites ambientales implica vidas austeras, en ese sentido mucha gente diría que pobres, pero no por ello miserables, que desde luego pueden ser vidas plenas. Por volver con esa imagen que os planteaba al principio, creo que un futuro ecológicamente sostenible y desde un punto de vista de la dignidad humana son vidas parecidas a muchas de las fotos que os planteaba. Vidas que el Banco Mundial calificaría de vidas pobres, pero que yo calificaría de vidas armónicas con su entorno y vidas plenas en las cuales se satisfacen las necesidades, y no digo solo las de subsistencia, sino el conjunto de las necesidades humanas, de ocio, de creación, de entendimiento y un largo etcétera, con dignidad, ya digo, y de manera universal. Bueno, pues con esto lo dejo. Si queréis entramos en un turno de aportaciones y de debate, después de esta horita que he estado hablando con vosotros y con vosotras, y que bueno, pues ya digo, espero que pueda ser interesante y que podamos tener pues distintas opiniones. Y una última cosa, invito sobre todo a las opiniones que sean divergentes con lo que he estado comentando, porque va a ser mucho más interesante, ¿no? Pensar en poner sobre la mesa ideas distintas que redundar en las mismas. Pero en cualquier caso vale cualquier cosa, desde luego. Bueno, yo quería decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? Estamos viviendo en países subdesarrollados, por así decirlo, ¿no? En países africanos, y he visto que con poca cosa, pues la gente, solamente con irse a la selva, pues ya uno tiene sus recursos, ¿no? Y aquí, pues, eso no podemos irnos al campo a conseguir nuestros recursos, porque lo eliminaríamos. No vamos a ir al campo a comprar conejos, los vamos a comprar a los supermercados, ¿no? Pero aparte de esto, lo que quería decir, lo que quería pedir, soluciones realmente factibles para esto. ¿Quién debería de ser la cabeza de esto? ¿Deberían ser los gobiernos? ¿Deberían ser asociaciones? ¿O deberíamos ser cada uno desde nuestra propia idiosincrasia los que lo hagamos, ¿no? Es que eso es, porque si lo hacemos de uno en uno, poco vamos a llegar, ¿no? Si lo hacen los gobiernos, pues podemos caer en el totalitarismo. No sé cuál sería la manera más conveniente de darle las soluciones que tú aportas, ¿no? a este gravísimo conflicto, porque es grave, porque la Tierra ya está dando señales de que esto se acaba, ¿no? Entonces, eso es lo que quería exponer.
No sé si me habéis escuchado. Sí, muy bien. ¿Cómo lo hacemos, Ana? ¿Agrupamos así algunas palabras para que haya más gente que hable o voy a ir respondiendo? O... Pues la verdad es como tú prefieras. Normalmente hacemos pregunta por pregunta, pero también es una opción hacerlo así. No sé si para controlar mejor el tiempo va respondiendo cada una de ellas. Vale, pues como quieras. Vale. Bueno, pues lo que plantea Francisco Jesús, pues claro, obviamente es uno de los meollos y uno de los elementos clave para el cual, pues como puede resultar obvio, no tengo una respuesta mágica porque si no, pues estaríamos en otro contexto diferente. Pero algunas pistas al respecto. Yo creo que el papel de las administraciones, de los gobiernos, es importante, pues porque tienen una serie de recursos pues, que la ciudadanía no tenemos a nuestra disposición. Recursos legislativos, recursos económicos o recursos políticos, ¿no? De poner en marcha determinada serie de políticas. Ahora bien, si esperamos que sean los gobiernos los que de alguna manera hagan un giro copernicano, ¿no?, a nuestro sistema socioeconómico, creo que podemos esperar sentados, o más bien podemos esperar en unas condiciones muy complicadas. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, no existe a lo largo de la historia de la humanidad ningún ejemplo de Estado pues, que haya permitido, ningún ejemplo de Estado que haya generado sociedades realmente igualitarias. Todos los estados han sido creados para mantener, en unos casos más, en otros casos menos, pues economías desiguales, sociedades desiguales, y bueno, pues no es de esperar que esto vaya a suceder, ¿no? Pero es que además el funcionamiento del Estado en realidad depende del funcionamiento del capitalismo. Es a partir de ahí de donde saca su financiación, bien sea pidiéndolo prestado a los mercados financieros, bien sea a través de impuestos a las empresas o a la ciudadanía, que todo en realidad es, en definitiva, pues parte de la reproducción del capital, ¿no? Así que, bueno, pues también es complicado que a partir de ahí pues tenga una capacidad de hacer transformaciones potentes. Esto no quiere decir que no tenga responsabilidades. Lo que me refiero es que no esperemos que vaya a hacer lo que probablemente esté incapacitado para hacer. Es que además no les interesa en absoluto. Porque bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Benefician. Pensemos que a partir de la presión ciudadana, pues, bueno, pues hay algunas cosas que pueden hacer. Porque creo que la clave realmente es que tomemos el poder de nuestras vidas, sobre nuestras vidas, y que llevemos a cabo los cambios desde la ciudadanía organizada, ¿no? Porque solamente a través de recuperar la autonomía de nuestras vidas, pues vamos a poder tener capacidad de hacer los cambios que queramos. Vamos a tener capacidad de realmente tomar decisiones de forma democrática. Porque si no, pues al final acabaremos dependiendo de mantener nuestro puesto de trabajo, aunque ese puesto de trabajo esté destruyendo la sociedad o esté destruyendo el entorno. Así que articulémonos en procesos de lucha y sobre todo articulémonos en procesos de construcción de alternativas. Esto es mucho más fácil de decir que de hacer, requiere pues tiempo, dedicación, esfuerzo, pero es posible. Empezaba la intervención planteando que necesitamos tener autonomía sobre nuestra energía, autonomía sobre nuestra alimentación, autonomía sobre nuestra vivienda. Por decir 3 ejemplos, pero podríamos decir muchos más. Bueno, pues yo vivo en una casa que no es una casa ni del Estado ni de nadie privado, no vivo ni de alquiler, ni vivo en propiedad, sino que es una casa comunitaria que ha salido de las lógicas mercantiles y que desde ahí está dentro de otras lógicas diferentes, ¿no? Que son lógicas comunitarias desmercantilizadas. Mi alimentación está garantizada en un 100% pues de productores cercanos del lugar de donde vivo, ¿no? Y que es agroecológica, con intercambio directo, productor-consumidor, ¿no? Y que, bueno, pues habla también de unas lógicas diferentes, ¿no? La energía que utilizo pues es en gran parte energía renovable, autogenerada y además con la casa con mucho aislamiento que me permite tener además unos consumos muy bajitos, ¿no? Pues con unos niveles de confort muy altos, ¿no? Es decir, que con trabajo y con esfuerzo, pero sobre todo con colaboración colectiva y con autoorganización, somos capaces pues, de articular satisfactores de nuestras necesidades que nos vayan sacando de esas lógicas capitalistas que nos llevan pues, a unas situaciones de miseria en este contexto de crisis ambiental y que permitamos tener vidas austeras, pobres en algunos sentidos, pero dignas pues, para satisfacer esas necesidades indispensables para los seres humanos. Gracias, Luis. Felipe Morales ha pedido la palabra. Adelante. Sí, gracias. Sí me gustaría que nos pudieras ampliar mucho más todavía el tema de los procesos que ya están en marcha. Es decir, todas esas experiencias en territorios concretos que ya tienen mucho trabajo recorrido, que desde hace muchas generaciones
son conscientes del sistema y se les, digamos, fueron atentos a las primeras advertencias del colapso desde los 60, 70 y pues a la fecha siguen, digamos, resistiendo, luchando o creando sus alternativas. Sí me gustaría que nos pudieras compartir más de esas experiencias y desde esta pregunta, ¿por qué no sumarse a ellos? Gracias. Si tuviese que decir una experiencia ahora mismo modelo, pues hay distintas, en distintos lugares del planeta y con distinta intensidad. Pero por no extenderme mucho, ¿no? Y por decir una única, yo diría la experiencia zapatista. La experiencia zapatista ha sido capaz en las últimas décadas de construir una autonomía que ningún otro movimiento social ha alcanzado, y es más, diría que la gran mayoría estamos muy lejos de alcanzar. Autonomía política, con las juntas de buen gobierno, en lo que tiene que ver con la gestión de las decisiones dentro. Autonomía educativa, con su propia gestión de su sistema educativo. Autonomía en parte a nivel sanitaria, con una gestión también de todo su sistema médico. Por supuesto, unos niveles altos de autonomía alimentaria, económica, ¿no? Pues con la gestión de sus propias semillas, de sus campos, de la tecnología requerida para cultivar esos campos, ¿no? Y que además, bueno, pues ha sido capaz de resistir potentísimos envites por parte del gobierno mexicano y por parte, pues, de distintos espacios paramilitares en el entorno, ¿no? Creo que claramente es un faro a seguir en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Un faro que no solamente tiene una dimensión, de alguna manera, político-económica, que es a la que me he referido hasta ahora, sino que también tiene una dimensión cultural, pues muy, muy interesante. Una dimensión que no desliga los ámbitos humanos de los ámbitos naturales, sino que integra, pues de alguna manera, todo con unas cosmovisiones comunes, sin esa escisión entre ser humano y medio, ¿no? Sino viendo unos procesos pues mucho más integrales, ¿no? Con una mirada pues de lo que es el funcionamiento de la vida, no como un progreso tipo occidental, ¿no? Y un crecimiento constante, sino con una mirada más cíclica que se acopla mucho más a lo que son pues los funcionamientos en realidad de la naturaleza, pues el día y la noche, las estaciones, pues los momentos vitales que vamos viviendo, ¿no? Que tiene todo, una mirada como más cíclica. Así que yo pondría ahí el foco para aprender. Pero obviamente no todo el mundo y no todos los contextos pues pueden hacer lo mismo que se está realizando ahora mismo pues en el sur de México, en Chiapas. Creo que tenemos que ir haciendo traducciones a distintos lugares. Por ejemplo, las experiencias de ciudades en transición que se han ido haciendo ahora en el mundo occidental, no en territorios como el mexicano, pues cogen algunas de estas ideas. Plantean herramientas de autonomía política en la toma de decisiones, de autonomía económica, creando un tejido económico diversificado, pues basado en el cooperativismo, basado en los circuitos cortos, basado más en el sector primario que en el secundario o en el terciario, ¿no? Y que, bueno, pues son hasta cierto punto, ¿no? Algunas traducciones occidentales para este tipo de cosas. Y en tercer lugar, pues intentaría señalar que luego hay como alternativas sectoriales pues muy bien desarrolladas y bastante holísticas dentro de que son sectoriales, ¿no? Y que creo que merece la pena, pues de alguna manera, pues imitar, copiar o coger ejemplos de ellos, ¿no? Os voy a contar pues, una de las que yo participo, ¿no? A nivel de vivienda. Nosotros desde hace 10 años, más de 10 años ya, 11 o por ahí, pues venimos intentando montar, que por fin hemos conseguido articular, un proceso de vivienda con una triple dimensión. Una vivienda en derecho de uso, es de la cooperativa, es un bien desmercantilizado que no está dentro de la lógica mercantil. Yo no puedo vender mi casa, ni la puedo alquilar, ni nada de esto, porque es de la comunidad. Yo soy un usufructuario, un comunero de ella. 2, un proyecto social con comunidad hacia adentro, con mecanismos de apoyo mutuo, pero también social hacia afuera, con servicios a lo que podría ser el conjunto del barrio, creando tejido social, servicios pues, de alimentarios con un grupo de consumo, energéticos con compartir la energía que producimos u otros, ¿no? Y en tercer lugar, pues una construcción ecológica, en lo que tiene que ver con el proceso de construcción,
utilizando materiales reciclables como la madera, está todo hecho el edificio de madera, generando nuestra propia energía, consumiendo poca energía, reciclando el agua, consumiendo productos ecológicos en el alimento y demás, ¿no? Que bueno, pues que habla de algo que es sectorial, solamente la vivienda, pero que intenta tener una mirada holística y que no es algo que hayamos inventado aquí. Hay otras experiencias, por ejemplo en Barcelona, por ejemplo en distintos lugares de Europa como Dinamarca, o por ejemplo en distintos lugares de América Latina como podría ser Uruguay. Muchísimas gracias. Y con base en esto que nos estás comentando, te puedes imaginar o puedes visualizar en un mapa todas estas experiencias en la escala planetaria, en la escala global. Y si te lo imaginas, ¿cuál sería tu percepción que nos puedas compartir al respecto, tu análisis? Pues yo diría dos percepciones fundamentales, aparentemente contradictorias. Una, bueno, son iniciativas minoritarias dentro de lo que es el conjunto del funcionamiento de las sociedades, en algunos lugares más minoritarias, en otros menos minoritarias, pero bueno, minoritarias y sobre todo con un poder relativamente pequeño, por más que hay algunas que han conseguido pues unos niveles de poder compartido importantes, y vuelvo otra vez al ejemplo del zapatismo, ¿no? Como uno de los paradigmáticos, pero podría hablar de otros, como por ejemplo pues muchos de los emprendimientos que hace la gente del MST, del movimiento de los Sem Terra en Brasil, ¿no? Que tienen también pues una capacidad pues muy importante de articular sus vidas y de tomar el control sobre sus vidas. Pero en cualquier caso, son iniciativas relativamente pequeñas y relativamente poco poderosas y además, pues de alguna manera, desde ahí un poco vulnerables. Pero a la vez diría que existen muchas más iniciativas de las que habitualmente conocemos, porque son procesos que o bien participas en ellos o estás cercano a ellos o no conoces, no tienen una proyección mediática habitual. Entonces, dentro de lo pequeño y dentro de lo minoritario, a lo mejor no son tan pequeño y no son tan minoritario. Y por último, son elementos que tienen detrás de alguna manera un arrope social, pues normalmente mucho mayor de lo que podríamos pensar. No dejan de ser vistos muchas veces como perros raros, ¿no? Y como cosas, pues, ya digo, pues que se pueden percibir como lejanas por parte de la población, pero que son bien valoradas. Y esto es muy, muy, muy importante. Porque en situaciones como las que yo creo que vamos entrando, es decir, de quiebra de nuestro orden económico y nuestro orden social, elementos que ahora mismo se pueden ver como lejanos, pero que se ven con simpatía, pues de pronto se pueden ver como algo que, sí, yo a esto sí que le voy a poner ahora energía. Y a esto sí que le voy a poner ganas, porque quiero parecerme a esto en un contexto en el que todo lo demás se me está viniendo abajo, ¿no? Y se me está desmoronando. De manera que, por más que sean débiles, por más que sean pequeñas, pero a lo mejor no tan débiles y tan pequeñas como podríamos pensar, y tengan ese reconocimiento social, bueno, creo que tienen una capacidad de expansión y de crecimiento, bueno, no voy a decir pues exponencial, pero yo creo que no pequeño precisamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis y Felipe, por tu pregunta también. ¿Hay alguna otra pregunta? Nos quedan unos minutos. ¿Podemos dar paso a alguna pregunta más o algún comentario? Yo tengo más preguntas, si no hay nadie más. Pues creo que puede, Felipe, por el momento parece que no hay nadie más. Venga. Ahora, hablando ya en términos como nos presentaste tu trabajo, digamos que en el escenario realista pesimista, en donde realmente va a ser un colapso bastante abrupto, ¿no? Ya lo está haciendo, como bien lo dices, y digamos, llevándolo al escenario más desfavorable para la sociedad, para la humanidad y también para el lado del ámbito ecológico o ambiental. ¿Quién ganaría y quién perdería si esto lo llevamos a una batalla como la historia nos ha contado, ¿no? Estas batallas siempre asimétricas, estas batallas desde los que han acumulado la riqueza y poder y los que pues hemos sido expoliados de esa riqueza y poder. Entonces, si se va otra vez la historia, si vamos a reproducir otra vez el patrón de colapso civilizatorio, en donde hay perdedores y ganadores,
hoy por hoy, quiénes serían los ganadores y quiénes serían los perdedores si esto lo llevamos a una lucha violenta. Gracias. Bueno, no voy a responder a la pregunta. Y explico por qué no voy a responder a la pregunta. Bueno, lo primero, el escenario realista pesimista para mí no es necesariamente un colapso abrupto. Creo que el colapso abrupto es tremendamente complicado desde el punto de vista social de gestionarlo de manera mínimamente justa, pero el que esto se prolongue durante mucho tiempo o un poco más de tiempo no necesariamente nos va a colocar en una mejor situación. Por decirlo de alguna manera, me cuesta imaginar un sistema más sociocida y más ecocida que el capitalismo. Y pensar que el capitalismo global sigue actuando durante un par de lustros más o 3 lustros más, como lo está haciendo en la actualidad, es como cuando el correcaminos andaba en el precipicio, ¿no? Pues, perdón, el coyote que iba persiguiendo al correcaminos andaba en el precipicio y que en lugar de andar 2 pasos en el precipicio, andase 15 en el precipicio. Y cuando habían dado 15, pues el tortazo era todavía mayor, ¿no? Así que no tengo claro, y repito lo de que no tengo claro, no lo estoy afirmando, ¿no? Que un proceso relativamente rápido y que empiece ya, y creo que ya ha empezado, sea lo peor que nos puede pasar, ¿no? Creo que nos puede generar menores niveles de degradación ambiental y en algunos casos menores niveles de degradación social. Lo segundo no lo tengo claro, ¿eh? Lo primero sí, lo segundo no, y es por eso por lo que tengo dudas, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde dentro de este proceso? Bueno, pues uno podría pensar que los grandes poderes fácticos son los que están más preparados pues, para resistir a esta historia. Pero podríamos poner en duda algunos de estos aspectos, por lo menos por 2 elementos. Uno, la última herramienta de control que tienen los poderes es pues, la violencia directa, ¿no? Bueno, esa violencia directa hay que ser capaz de ejercerla. Capaz de ejercerla en un doble sentido. Uno, pues ahora mismo los ejércitos con una capacidad destructora y mortífera absolutamente brutal son tremendamente petrodependientes. Y me diréis, ¿a los ejércitos va a ser a los últimos que les falte petróleo? Pues probablemente sea a los últimos que les falte petróleo, pero también les va a faltar petróleo. Y desde ahí la capacidad de imposición, pues vía bélica, con tanques, con coches, con cohetes, todo esto se mueve con petróleo, vamos, o con derivados de los combustibles fósiles, bueno, pues va a disminuir, con lo cual esa capacidad de coacción de quienes están en las herramientas de poder, pues la van a ver disminuida. Pero si vamos a la parte más micro, ahora una de las cosas que se están preguntando, pues partes de estos sectores privilegiados conscientes de la situación, son preguntas del tipo, ¿cómo puedo garantizar que mi ejército privado o mis guardias de seguridad privados me hagan caso cuando la cosa se complique? Cuando el dinero que yo tenga no valga, si llega a haber esa situación de que el dinero que yo tengo no valga, ¿cómo voy a comprar su fidelidad? Cuando ellos tienen las armas y yo no tengo las armas. Y yo voy a querer que ellos me sirvan a mí. Es decir, que hay veces que quien tiene una situación de poder puede ver revertida esa situación de poder más rápido de lo que podríamos pensar, porque los elementos que le dan el poder se le pueden venir abajo. Y en un escenario pues, en el que el dinero valga poco, ¿no? Bueno, pues pueden verse en una situación complicada. Así que mecanismos de control de la población vía bélica, no digo que no vayan a seguir existiendo, no digo que no puedan actuar, pero que a lo mejor no está tan claro que vayan a estar sobre la mesa. Mecanismos de control social vía control de subjetividades, es decir, de proyectar pues, imaginarios pues, para mantener las jerarquías actuales y demás, bueno, pues es que a lo mejor también se quiebran, ¿no? Uno de los imaginarios más potentes que se han articulado en los últimos años tiene que ver con todo esto del progreso y la idea del progreso como algo beneficioso. Bueno, si lo que vemos es que se viene abajo nuestro orden, pues a lo mejor no es una idea que concite pues de alguna manera consensos sociales y alrededor de las cuales tú puedas articular pues movimientos, mayorías y pensamientos, ¿no? Y a lo mejor otro tipo de ideas son las que lo hacen y esto pues quita poder a quienes las han estado proyectando. Así que yo diría, ojo, porque a lo mejor quienes tienen ahora posiciones de privilegio, por más que tengan un punto de partida pues claramente ganador, que eso no lo niego y no lo quiero minimizar ni mucho menos, pero que bueno, pues que esas posiciones no están tan netamente claras dentro de todo esto. La segunda idea,
quienes vienen en situaciones pues mucho más vulnerabilizadas, ¿no? Y mucho más empobrecidas, bueno, a lo mejor tienen oportunidades que antes no habían tenido. Por ejemplo, muchas poblaciones pues, de países empobrecidos, ¿no? Y que ahora mismo están viendo cómo pues, la gran bota del comercio global pues, las atosiga. Bueno, pues en la medida que no haya pues, grandes cantidades de recursos fósiles para mantener ese comercio global, pues podrán ver cómo esa bota pues, de alguna manera se levanta y su capacidad, por ejemplo, de vivir de los ecosistemas donde habitan, pues con agricultura, con silvicultura, con distintos elementos, bueno, pues puede hacer que tengan una capacidad de resiliencia muchísimo mayor y a partir de ahí, pues mucho más interesante. Pensemos que ahora mismo poblaciones que están en unas situaciones muy complicadas pueden tener oportunidades conforme nuestro orden se venga abajo. O pensemos que también en situaciones complicadas, pues no solamente tiene por qué salir lo peor del ser humano. En el 2011, como consecuencia de un aumento importante de los precios de los alimentos, todos los países árabes, o la mayoría de los países árabes del norte de África, pues empezaron a entrar en situaciones revolucionarias en las cuales la gente no solamente pedía alimento, sino que además pedía más democracia. Es decir, eran revoluciones en una situación complicada desde el punto de vista alimentario, pero lo que emergía de ellas eran sociedades pues, más ecosociales o el intento de hacer sociedades más ecosociales. Es verdad pues, que también ahí se recolocaron los poderes. Yo no quiero decir que esto no sean capaces de hacerlo, pero quiero señalar la capacidad de que situaciones complejas también abriguen movimientos emancipadores, movimientos que merezcan la pena. Con esto, en realidad, ¿qué quiero decir? ¿Y por qué digo que no respondo a la pregunta? Lo que quiero decir es que creo que el futuro está tremendamente abierto. Yo no me atrevería a decir que lo que tengamos por delante es necesariamente un reforzamiento de las jerarquías, por más que eso claramente es posible, o una emancipación de parte de la población, pues por más que esto, pues a lo mejor desde luego no ocurra. Yo lo que quiero decir es que creo que está tremendamente abierto el futuro, que lo está más de lo que estaba en el siglo XX y que va a depender de la inteligencia que tengamos, del corazón que le pongamos y sobre todo de la capacidad de articularnos colectivamente para construir alternativas y para construir movimientos sociales pues, emancipadores que nos ayuden a salir pues, de esas condiciones de miseria pues, que desgraciadamente muchas personas viven. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, ya sí son las 7. Creo que podemos dar por finalizada la conferencia. Bueno, pues nada, que repito lo que dije al principio, que muchas gracias, ¿no? por la invitación al CICODE, por organizar esto y bueno, pues por darme ese privilegio de poder estar hablando durante 1 hora y media y que me escuchéis. Jamendo.com